bendiga y buenas noches. Dios le bendiga. Hoy es lunes 10 de octubre del año 2016. Lunes 10 de octubre. Para nosotros es más que un placer, es una bendición también el poder tenerle en este su programa, Final de los Tiempos, del Ministerio Internacional Refugio de Gracia. Bendecimos a Dios en esta hora porque nos permite pues llegar a lugares tan lejos, tan distantes y recibir notificación de personas que no teníamos pensado que nos iban a escuchar y que nos iban a recibir también. Así que bendecimos al Señor en una forma especial en esta hora. Bien, vamos a orar y vamos a estar, ¿verdad?, poniéndonos en las manos del Señor para así poder hablar en esta noche de la introducción del Apocalipsis y también de la guerra de ideas. Ese es el tema para esta ocasión. Introducción al Apocalipsis, pero también guerra de ideas. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, en esta noche, Dios, te damos las gracias porque nos has permitido, Dios mío, poder transmitir una vez más, poder estar aquí en tus manos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Padre, como siempre, yo te pido en esta noche que permitas, Señor, que no sea yo el que esté hablando, sino que seas tú el que esté, Dios mío, dándole palabras a este pueblo que siempre, Dios mío, está escuchando esta programación. Te pedimos, Dios, que te glorifiques una vez más en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Y bien, como habíamos dicho, introducción al Apocalipsis, guerra de ideas. Antes de abordar el tema, vamos también a dar saludo a toda esa comunidad bella que siempre nos está mirando y escuchando allá en Estados Unidos, en lo que es Nueva York, en lo que es California y en los demás estados. Allá en Michigan tenemos amigos que a la distancia pues siempre están conectados y nos comentan que es una bendición para ellos este programa. Quiero también informarle que ayer tuvimos un jubileo de manera impresionante ya en nuestra congregación. Transmitimos como 3 o 4 videos en vivo y créanme que fue algo bien sorprendente para nosotros. Dios se glorificó en gran manera y toda la comunidad de nosotros allá en la iglesia Torrente de Cedrón fuimos bendecidos. Así que damos gracias a Dios también por esa victoria que tuvimos el día de ayer. Fue muy trabajoso, pero fue de gran bendición. Así que bendecimos al Señor por esta gran victoria. Bien, vamos entonces a pasar rápidamente a lo que es el tema, el Apocalipsis. No sin antes de recordarles que nosotros habíamos dicho en el tema del viernes que estaríamos trayendo una predicación de la gran tribulación. Entonces, por recomendación, ¿verdad?, nosotros dijimos, bueno, antes de hablar de lo que es la gran tribulación, que va a ser un periodo, que es la última semana de las 70 semanas que habla el ángel Gabriel a Daniel en el capítulo 9, verso 24. De esas 70 semanas ya han pasado 69 y Cristo muere fuera de las 69, ¿verdad?, en lo que es el tiempo de la gracia, dándole cabida a ese impasse o a ese periodo, ¿verdad?, en donde los gentiles tienen que ser completados, un número de gentiles tiene que ser completado y luego todo Israel será salvo. Aleluya. Entonces nosotros, pues, antes de hablar de lo que es la gran tribulación o el día del Señor, que el día grande y temible del Señor inicia con la gran tribulación, antes de hablar de esto, queremos entrar a lo que es el Apocalipsis. Y para entrar a lo que es el Apocalipsis tenemos que dar algunos tópicos que son de gran importancia. Por eso, del capítulo 4 del Apocalipsis al capítulo 19, ahí se comprende lo que es la gran tribulación o los 7 años de indignación. Ahora bien, antes de llegar ahí, recuérdense que ya vimos Daniel 9:27. Daniel 9:27, donde dice que por otra semana, ¿verdad?, confirmará el pacto con muchos. Eso quiere decir que el anticristo ya va a entrar en apogeo, como dice.
Esa otra semana es la última semana de las 70 semanas de Daniel. Entonces, ese capítulo 9 y verso 27 se refleja en Mateo 24. Luego de Mateo 24, Cristo hace y lo amplía mucho más. Apocalipsis 4, capítulo 4, hasta el capítulo 19. En el capítulo 19, Cristo, ahí se refleja la segunda venida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Antes de entrar a todos los detalles que tienen que ver con estos puntos, yo quiero señalar algo. Y usted se va a preguntar de por qué le hemos puesto ahí guerra de ideas. Sencillamente, guerra de ideas es porque hay una escuela. Siempre yo lo estaré recordando. Hay una escuela que es enemiga de la palabra llana literal. Es un contexto histórico, gramatical. Hay una escuela que se hace llamar bíblica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado el día de hoy cuando alguien diga que se llama bíblico. Porque es probable que esté errado en lo que está predicando o en lo que está intentando declarar. Mire, hay una escuela que tiene toda lo que es la historia bíblica, hermanos, torcida. Y yo no estoy atacando a nadie. Yo no estoy levantando una crítica destructiva contra alguien. Yo estoy diciendo que hay escuelas que son enemigas del libro de Daniel, porque dice que es un libro de cuentos. Son enemigas del Apocalipsis, porque dicen que es un libro de cuentos también. Y porque dicen que la interpretación del Apocalipsis es de manera alegórica, no histórico-gramatical, no. Dicen ellos. Ahora bien, todo lo que dice el libro de Daniel, tal cual lo dice el libro de Daniel, tengo para decirle que es literal. Y cuando hablo de literal, estoy explicando de que algo sucedió tal cual la Biblia lo explica. Estas gentes que me reservo el nombre, yo no diría que no son cristianos, pero el tema es que Dios es un Dios poderoso. Esta gente también son enemigos, escuchen bien, son enemigos de creer que Dios abrió el mar rojo. Esta gente son enemigos de creer que Elías fue levantado al cielo, que Enoc fue traspuesto también. Esta gente no cree esto. Yo luego más adelante daré el nombre de la filosofía que esta gente persigue. Y digo esta gente porque no puedo decir, o bueno, vamos a llamarle esos grupos, porque a mí no me cabe en la mente llamarlo iglesia, porque la iglesia de Cristo tiene un solo pensamiento, una sola idea, una sola cultura, si se le puede llamar cultura al cristianismo, que tampoco es una cultura, porque el evangelio no es dominicano, no es salvadoreño, no es ecuatoriano, no es americano tampoco, no es europeo. El evangelio es de Cristo Jesús. El evangelio es de Cristo Jesús para toda lengua, para toda nación y para todo pueblo. Por eso es que en toda la tierra somos llamados a recibir este evangelio. Amén. Entonces, este grupo de personas no cree en lo milagroso que es Dios. No, esta gente no cree en los milagros que Dios hace, por lo cual ellos están privados. Y muchos de ellos son los que están de acuerdo y son la gente que persiguen, lo que es contra las cosas fundamentales del evangelio. Son gente que se creen doctores, son gente que hablan mal de una pequeña iglesia que se ha levantado creyendo en Cristo de una forma, de una manera. Nosotros respetamos, ¿verdad?, como la gente en su cultura ha conocido a Dios. Tal vez usted preguntará de por qué razón yo tengo que hablar antes de yo poder entrar a lo que es el Apocalipsis, tengo que hablar de la guerra de ideas. Es porque la palabra ya habló de esto. Entonces, ¿qué hizo? Miren, le voy a decir algo. En cuanto a la cultura general, el diablo no tiene ningún problema con la gente. En cuanto a lo que es el saber del hombre, el diablo no tiene ningún problema en cuanto a eso. No.
En lo que el diablo tiene problema es con la palabra. Y por eso Satanás, muchas universidades que nacieron, se formaron siendo cristianas, hoy día son ateas. Por eso digo esto. Muchos lugares donde sus fundamentos fueron bíblicos, cristianos de sus raíces, el diablo introdujo ideas y pensamientos filosóficos mundanos. ¿Para qué? Para desplazar el contexto de las cosas de Dios, para borrar una cultura, para borrar unas ideas, ¿verdad?, cristianas, un fundamento cristiano, para desaparecerlo. En Europa, las bases fundamentales de Europa fueron cristianas. Y en los parlamentos de muchos países, de muchas naciones allí, que era lo que se llama Confederación de Estados. Y no quiero entrar mucho ahí en cultura general, pero en la mayor parte de lo que esta gente hizo, las constituciones que firmaron, casi la mayoría tuvieron que ver con el cristianismo, y lentamente lo fueron desplazando hasta entrar poco a poco en lo que es una línea de una arquitectura y un planeamiento de que las civilizaciones y de que el desarrollo de los pueblos sea un desarrollo sin Dios, valga la redundancia, sin Dios, sin fe, y que las cosas de Dios dividen a los pueblos, que la religión, como dicen ellos, divide a los pueblos. Eso es lo que es una filosofía mundana. Ahora bien, muchas de estas corrientes, mucha gente han estudiado y han venido con esos pensamientos y esas ideologías al cristianismo, y han querido por todos los medios introducir estas ideas al cristianismo. Y de esta forma, y otras más que no puedo abundar mucho sobre eso, esta gente contaminaron a los pueblos y luego tergiversaron mucho de lo que era la historia y ahora la cuentan a su manera. Y lo peor de todo es que esto lo están utilizando como cristianismo. Y cuando se le habla de la palabra de Dios, cuando se le dice algo sobre lo que es la palabra de Dios, esta gente agarra y cambia todo. Dice que el libro de Daniel es un libro de cuentos y que 300 años antes de Cristo Daniel se proclama, y que Daniel no vino según el orden en el cual él se levanta, no, sino que él se levantó y comenzó a escribir cuentos, y que luego así es fácil ser profeta. Bueno, y muchas cosas más yo pudiera abundar, pero quiero leer antes de entrar a lo que es el Apocalipsis, la introducción, para que vayamos leyendo y mirando lo que Cristo habló en el Apocalipsis, porque tenemos que ver, ¿verdad?, la historia de la iglesia, de lo que Cristo habló a las iglesias. Tenemos que ver todo eso. Tenemos que ver también la adoración celestial. También tenemos que ver los cuatro jinetes en el Apocalipsis, los cuatro caballos, los diferentes colores y qué representan cada uno de ellos. Tenemos que ver todo eso. Y luego entonces entraremos cuando se rompe el primer sello con la gran tribulación. O sea que van a ser un tema bastante fuerte. Por eso yo me gustaría que usted siguiera los temas que ya vimos anteriormente. Amén. Pero ahora quiero leer algo que el apóstol Pablo estuvo comentando a los corintios, porque Pablo tuvo muchos problemas y se levantaron mucha gente en contra del apóstol Pablo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Pablo con el tema del Apocalipsis? Es porque Pablo era cristiano, y si hubo un apóstol verdadero, amén, un apóstol de verdad, el apóstol Pablo era uno de ellos, enviado por el Señor Jesucristo, levantando obras sin fines de lucro y sin buscar lo que la gente tenía. A los mismos corintios que eran mezquinos, los reprendió y le dijo, yo los busco a vosotros, no busco lo suyo. Pero mucho cuidado con el que se autoproclama apóstol, porque Cristo no los llamó, estoy completamente seguro, aunque ellos se han autoimpuesto como apóstoles. Cristo no los ha llamado como apóstoles, aunque está dentro de los 5 ministerios, eso lo reconocemos. Pero para ser apóstol hay que tener ciertas características, que era el haber andado con Jesucristo. Número 1, eso está en los Hechos. Haber andado con Jesucristo,
haber sido testigo ocular de cuando Cristo fue bautizado hasta la ascensión a los cielos. Entonces, tendría que haber alguien que calificara con estas características para poder llamarse apóstol de Jesucristo. Nos guste o no nos guste, está escrito. Ese es el problema, que está escrito. Amén. Vamos a ver lo que Pablo le dice a los corintios en esta carta. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. A ver qué dice acá la palabra de Dios, que es la regla infalible para todo creyente, para todo cristiano. Es la guía irrefutable. Y contra la palabra no hay ideología mentales ni nada de hombre que pueda estar por encima de la palabra de Dios. Así que antes de creer a lo que los hombres están diciendo, hay que creer lo que la palabra dice en su contexto. Pablo hace defensa de su ministerio. ¿Y cuál es el ministerio de Pablo? La palabra. Defensa de su ministerio. ¿Y cuál es? Enseñar la palabra. Sencillamente eso. Y voy a hablar en el contexto de lo que él está defendiendo. Su ministerio era la palabra. Y él era enviado, el apóstol Pablo, ¿como qué? Como un atalaya de Cristo. Alguien que ve el peligro y sabe lo que tiene que hablar y sabe el aviso que tiene que llevar. Amén. Entonces este aviso es para nosotros. Escuchen lo que el apóstol dice. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 hasta el 5. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ve, aunque andamos en la carne física, en este caso carne física, en este cuerpo, no militamos según el cuerpo. Porque no es una guerra de nosotros, no es una lucha de nosotros, no es un combate de nosotros, es de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿se dan cuenta? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las que están aquí en la mente. No son fortalezas de cemento y de bloques y de arcilla y no, de barro, no, nada de eso. Son fortalezas que están aquí en la mente de los seres humanos. Gente que se creen doctores. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, y no saben lo que dicen y deliran. Esto parece fuerte, pero es realidad. Es una verdad. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos. ¿Entienden? Argumentos. Lo que la gente habla. Lo que la gente dice, lo que la gente maquina según lo que ha creído. Entonces, porque alguien sea docto en una materia, en algo que haya leído por el lente o por la lupa de otro, no quiere decir porque mucho hable, tiene la razón. Porque hay quienes muchas cosas hablan, pero el problema es que están equivocados y no lo saben. Entonces, la palabra es la verdad absoluta. La palabra no necesita que la gente venga a aportar ideas humanas. Humanismo. Estamos cansados del humanismo, del pragmatismo, del subjetivismo y de toda corriente filosófica. La palabra simplemente es llana, es literal, tal cual está escrita, es histórica. ¿Ve? Y por eso, la historia tal y cual se cuenta en la palabra de Dios debe ser recibida con esa misma intensidad y debe ser creída tal cual está escrita. De un idioma a otro, hay quienes son enemigos también de la transliteración de la palabra, pero bueno, yo pienso que el Espíritu Santo habló de una sola manera, en una sola forma, tanto a judíos como a gentiles que somos nosotros. Y no hay ninguna diferencia en lo que son los escritos judaicos de la palabra y los escritos en nuestros idiomas. A cualquier idioma que fue traducida a la palabra, igualmente es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo habló con una sola dirección para judíos y para gentiles. Así que estas palabras son dignas de crédito. Dice el verso 5 otra vez, derribando argumentos, escuche, y toda altivez. ¿Por qué dice aquí altivez? ¿Lo digo yo? No, yo no escribí la Biblia. Y toda altivez, escuchen por qué, que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿A través de quién?
es ese levantamiento contra la palabra de Dios a través de hombres pseudos cristianos que se hacen llamar cristianos, pero que en el fondo, cuando hablan, exponen lo que son, y usted se da cuenta que realmente no lo son. Porque en vez de hablar para edificar, hablan para destruir. Porque son ávidos de ser vistos, ¿verdad? Tienen deseo de que a ellos lo vean y no lo que la palabra de Dios dice. Cuando predicamos tenemos que reflejar a Cristo. Cuando hablamos de la palabra tenemos que reflejar a Dios, no nuestras ideas. Lo que yo diga de mí mismo sobra. Lo que usted diga de usted mismo también sobra. Ahora, lo que Dios dice de Él y de nosotros es lo que tiene validez. Y yo creo que Dios inspiró a hombres santos para llevar su palabra. No me diga el cuento a mí de que Roma manoseó las escrituras y de que los griegos también la manosearon y que no es una falacia. No es una falacia. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra. Dios sigue glorificándose. Dios sigue libertando. Dios sigue hablando hoy a su pueblo y al mundo también que perece y que muere por falta precisamente de la palabra divina. Dios sigue hablando hoy, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No hay filosofía que se levante contra Dios. No hay filosofía que pueda retar lo que la Biblia ya dijo. Por eso en este tiempo es necesario hacer caso a lo que Dios dice. Porque todo pensamiento, toda altivez de hombres soberbios, que porque son doctos, vamos a decir, en un pensamiento, piensan que ese pensamiento es la Biblia. Y déjeme decirle, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Cristo lo habla contra las personas que se hacen ser llamados doctores en la ley, doctores en la palabra. Ahora, si usted tiene el Espíritu de Dios, sabe lo que estoy diciendo. Si usted no tiene el Espíritu de Dios y su corriente de pensamiento es diferente a la palabra, usted va a chocar con lo que estoy diciendo. Es fácil entender esto. Sencillamente estoy leyendo la defensa que hizo el apóstol Pablo. No lo que yo quiero decirle a usted ni lo que yo me quiero inventar. Si usted choca con lo que estoy hablando, entonces revise qué espíritu hay en usted. Sencillamente. Esto es sencillo. Si esto corre por usted, usted va a decir gloria a Dios, amén. Pero si no corre por usted, lamentablemente tiene que revisar lo que usted predica. Amén. Tiene que revisarlo. Gloria a Dios. Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. Escuchen bien lo que dice aquí, el tiempo avanza. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo no es mía ni suya, ni del apóstol que anda por ahí, entre comillas, ni del profeta, aunque hay profeta en este tiempo, claramente que sí, ni del que se autoproclama profeta, ni del que se piensa que la revelación es de él. Mucho cuidado. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Escuchen quién fue que le dio la revelación a Cristo. Dios. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. A sus siervos. Lo que Cristo debe hablar y revelar a sus siervos. Todo aquel que es enemigo del Apocalipsis, lamentablemente, no es siervo. Aquí lo dice. Si usted no se sujeta a lo que dice el Apocalipsis y dice que es puro cuento, entonces usted no es siervo de Dios. Es que no soy yo que lo estoy diciendo. Entiéndanlo. Ahí lo voy a mostrar. Es la palabra. Esto es fuerte, pero es la palabra que lo dice. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto es un milagro, que un ángel espiritual, o sea,
que algo espiritual venga a lo físico, a hablarte, a revelarte en esto que esta gente no cree. Esta escuela se llaman los preteristas. Los preteristas que tienen toda la Biblia volteada de cabeza a pies, de arriba para abajo, de atrás para adelante, tienen todo cambiado. Los preteristas, así se llaman, los preteristas. Bueno, dice el verso 2, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Me escuchó? Verso 3. Bienaventurado, dice aquí, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la venida de Jesucristo está cerca. El tiempo de los juicios está cerca. El final de los tiempos está cerca. Así que usted, más que bienaventurado, si usted lee y usted guarda en su corazón esta palabra del Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Algo que está oculto y luego es revelado. La revelación del Señor. Ahí está. Viene de Apocalipsis. Algo que está oculto y que luego es manifestado. Eso es Apocalipsis. Y a veces lo queremos hacer la idea, uy, como demasiado amplio, que todo no se entiende. Sí, sí se entiende. Claro que se entiende. Por supuesto que sí. Verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Cristo, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está hablando Juan a las 7 iglesias. Y en las 7 iglesias nosotros nos reflejamos. Y tenemos que ver en cada una de ellas cómo nosotros podemos ser corregidos en este tiempo. Porque lo que Cristo habló para las 7 iglesias no era que habían 7 iglesias, sino que las 7 iglesias representa que, vamos a decir, en la iglesia de Éfeso, era que todas las iglesias de Jesucristo que estaban en Éfeso, el mensaje era para ellos. Para el pastor, di al ángel, al mensajero, el pastor. Amén. Entonces, un pastor es un mensajero que está ahí para dar la palabra de Dios. Entonces, todo, o sea, el mensaje, por ejemplo, a Éfeso o a Pérgamo, representaba todas las iglesias que estaban en aquel lugar, en Pérgamo. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a ver más adelante cuáles son las condiciones de cada iglesia, a cuántas iglesias Jesucristo reprendió y a cuántas no reprendió, y cuál fue el modelo que ellas presentaban y cuáles eran los problemas que estaban padeciendo y los problemas en los cuales estaban envueltos aquellos hermanos de aquellas iglesias, y cómo trasciende eso desde allá hasta el día de hoy, y cuál es la corrección para nosotros y qué es lo que estamos viviendo como iglesia nosotros el día de hoy. ¿Tiene que ver con nosotros? Por supuesto que sí tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Por eso Cristo es misericordioso. Es porque ya Él habló las cosas en las cuales nosotros tenemos que mirar y reflejarnos en ellas. Amén. Por eso es de suma importancia que en este tiempo
la iglesia tenga que ver lo que dice Apocalipsis. Mire, es muy bueno las palabras motivacionales, claro que sí. Es muy lindo y bien cuando uno le da una palabra a un hermano de fortaleza. Estamos en lo correcto. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de predicación, porque mucha gente salta de lo motivacional a lo intencional. Y esto sí que es muy problemático. De lo motivacional a lo intencional. Cuando la predicación viene por alguna intención personal y no por lo que Dios pone en el corazón, hay problema. Porque es que entonces estaríamos dando palabras de hombre al pueblo. Y la palabra de hombre matan. Pero la palabra de Dios, que es enviada por Dios, esa edifica. Esa es la que enriquece, porque esa es bendición. Cuando un predicador va a hablar, cuando un profeta de esto, cuando un apóstol iba a hablar, era inducido y enviado y guiado por el Espíritu Santo para traer la palabra de edificación, para hablar exactamente lo que el Espíritu de Dios quiere ministrar al pueblo. Y por eso tenemos que ver y reflejarnos en lo que Cristo le está hablando a las 7 iglesias. Y en qué posición estamos ubicados nosotros en cuanto a estos mensajes que Cristo habló, en cuanto a la revelación del Apocalipsis. Y luego, partiendo de los mensajes de las 7 iglesias, entonces vamos arriba a ver lo que es la adoración celestial, lo que está pasando allá en el cielo. Y quién era digno de desatar el rollo. ¿Quién fue digno? ¿Quién se halló digno allá en el cielo? Porque tiene que ver esto con lo que es la gran tribulación, para que podamos entonces entender. Por eso yo le animo a que usted pueda ver y revisar todos los mensajes que hemos predicado. Ahí están en el YouTube, que también lo pasamos en el YouTube, o en mi canal aquí mismo, acá en el Facebook. Usted puede verificar cada mensaje que hemos hablado, ahí están todos. ¿Sí? Entonces nosotros nos resta, pues, aferrarnos a la palabra. Y en cuanto a lo que es el Apocalipsis y esta introducción que estamos haciendo, tenemos que tener mucha cuenta y mucho cuidado y saber que aquel que lee y guarda estas palabras es bienaventurado, ¿verdad? Pero hay algo importante que tenemos que destacar aquí. ¿Por qué el Apocalipsis? ¿Para qué el Apocalipsis? ¿Acaso en Daniel se refleja el Apocalipsis? Por supuesto que sí. ¿Habla de esto aquí? Por supuesto que sí. Y luego más adelante en otros mensajes lo vamos a estar explicando. Porque 1 hora o 45 minutos no nos bastan para explicarlo todo. Pero sí, claramente, no seamos como esta filosofía preterista que dice que el Apocalipsis es puro cuento. No. Cristo dijo aquí en el verso 8 de Apocalipsis 1: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, como Cristo es el principio, es el fin. Esto es bastante serio, porque estamos hablando del último libro de la palabra. Y no fue, escuchen bien, y no fue como una de las cristofanías o como una de las teofanías del Antiguo Testamento. Aquí directamente es la revelación de Jesucristo, directa, enviando su ángel. Y hablando en primera persona al mismo Cristo. Esto es bastante serio del Apocalipsis. Y no crean cuentos de que no se entiende. No. El Apocalipsis sí se entiende. Sí se entiende. Aleluya. Por eso lo decíamos. Mira qué más dice. Una visión del Hijo del Hombre. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, ahí está hablando Juan, narrando, y copartícipe vuestro en la tribulación. La palabra tribulación aquí no es la gran tribulación. Todos los que somos creyentes en el Señor padecemos tribulación. Todos, de una forma u otra. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios. Escuchen, por la palabra de Dios estaba él padeciendo tribulación. Y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Por qué en el día del Señor?
Porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dios lo toma en el espíritu y lo lleva y le muestra en visión lo que ha de venir de aquí a poco. Y dice, estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Wow. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Escuchen, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de las muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas de su boca. 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, con la cual va a matar a la bestia cuando él venga en la segunda venida. Y la espada que salía de su boca era la palabra. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Wow. Cuando le vi, caí como muerto. En el original dice que cayó y expiró. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese fue Cristo que se le manifestó a Juan y lo llevó a la visión para que él viera que era real, como usted debe de creerlo, aleluya, y como yo debo de creerlo también en este tiempo. Esta es palabra de Dios. Dice el 18, vamos al 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha, o sea la diestra, sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjate cómo Cristo al final, en el verso 21, habla del misterio, de lo que Juan vio que no entendía. Y para que Juan no vaya a pecar con su pensamiento, y para que Juan no vaya a cambiar lo que Cristo dijo, para que Juan no vaya, como decimos en Dominicana, a meter la pata, Cristo le da el significado, le da la revelación de lo que le mostró, porque la palabra es su propio intérprete, no hace falta que la interpretemos nosotros. Cristo es el espíritu de la profecía, y él mismo revela lo que la palabra dice, lo que las visiones muestran. Lo voy a leer otra vez para que quede constancia de esto. Verso 20 del capítulo 1, en cuanto a la visión que Juan le mostró, que Cristo le mostró a Juan de sí mismo. Amén. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas que viste en mi diestra son los ángeles de las 7 iglesias. No hace falta ser muy místico para entender que los 7 ángeles es que representa a los pastores. Los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, candelero donde tiene 7 brazos, que representa lo que se llama la menorá, donde cada uno lleva una vela, que representa los 7 espíritus de Dios. Esa menorá, que es el símbolo de Israel, o el candelero, como usted le quiera llamar, es el símbolo del escudo
de Israel, acompañado de la estrella de David. Ese candelero representa a la iglesia. Lo digo yo, no, míralo ahí. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, los pastores de cada iglesia en los lugares del Asia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y está hablando Cristo de lo que le mostró a Juan. Por eso no hace falta que inventemos nosotros los hombres, porque Cristo da la revelación de su palabra. El tiempo ha avanzado. Estudie esto que hemos dado, capítulo 1, verso del 1 al 20, estúdielo. Y en la próxima clase vamos a entrar entonces el mensaje de las 7 iglesias. Y vamos a arrancar directamente con la iglesia de Éfeso, para que nos reflejemos y veamos qué pasa y qué dice allí y cómo tiene que ver eso con nosotros el día de hoy. Amén. Porque eso es también para nosotros en este tiempo. Gloria a Dios. Padre, bendice cada persona que está escuchando, cada persona que escuchó estas palabras, Señor. Permite que estas palabras sean, Dios mío, como un bálsamo, que pasen por su espíritu, Señor. Que purifiquen su alma, que purifiquen, Señor amado, su espíritu, Padre. Que lo que aquí hemos dicho, Dios, de tu palabra del Apocalipsis, Señor, sea un refrigerio, un despertar en el corazón, Señor, para las personas que están escuchando, Dios mío, que están faltos de la palabra, Señor, que entiendan que el tiempo del fin está cerca, Señor. Que esta palabra sea un rema, que sea un avivamiento del corazón de cada persona, Dios. Al que esté enfermo, enviamos la palabra para que sane en esta hora. Al que esté preocupado, recibe paz en tu corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Al que esté depresivo, reprendemos el espíritu de depresión en esta hora, donde quiera que estés. Gloria a Dios. Padre, permite, alabanza, que tengan una noche placentera, una noche en paz. Enviamos también la palabra a las cárceles que nos están escuchando, a los reos que están, Dios mío, en cualquier lugar lejos, sin esperanza, sin Cristo. Enviamos la palabra de liberación en este tiempo, de liberación espiritual en sus vidas, Señor. Aleluya. Permite que tu Espíritu, Dios mío, entre también a los hospitales en este tiempo, Dios. Aquellos que están desahuciados por la ciencia médica, enviamos la palabra en esta hora, Señor. Abraza al enfermo, Señor, que depende de ti. Ten misericordia, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Les recordamos que somos el Ministerio Internacional Refugio de Gracia y que estamos para servirle. Apoye este ministerio, suscríbase a nuestro canal y que la mano de Dios esté contigo en tu casa, con tu familia y con tu ministerio también. Queremos saber de ti, escríbenos. Dios te bendiga y Dios te guarde. El miércoles continuamos con la iglesia de Éfeso. Y esto va para adelante en el nombre de Jesús. Lo mejor está por venir a los que han creído en el Señor. Dios te bendiga en esta noche y Dios te guarde.